Bienvenidos a este video sobre la prevención y violación a los derechos humanos. En esta ocasión hablaremos sobre un caso marcado en la historia de nuestro país. Reflexionaremos sobre cómo evitar estos derechos similares que vuelven a ocurrir. El caso que analizaremos hoy es Masacre de Mapiripán. A través de esta historia identificaremos las principales vulneraciones a los derechos humanos y propondremos acciones para su prevención. En 1997 ocurrió un hecho que impactó profundamente la sociedad en el municipio de Mapiripán, dejando los banquillos de las causas y responsabilidad de las fuerzas regulares del Estado, como así lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante sentencia C-15 de 2005, asignando la culpabilidad del Estado colombiano por colaborar de los miembros del Ejército Nacional con quienes perpetraron y ejecutaron la. Durante este evento se vieron vulnerados varios derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, el derecho a vivir o permanecer vivo, como el derecho a vivir bien o vivir con dignidad, como el derecho a recibir todo lo mínimamente necesario para no morir en lo inmediato, como el derecho a que no nos maten y finalmente como el derecho a que no nos maten arbitrariamente. En este trabajo se presentan esas 5 concesiones, se analizan críticamente y se proporcionan razones para defender la última concesión, aquella según la cual el derecho a la vida consiste en el derecho a que no nos maten arbitrariamente. Además de lo anterior, en ese trabajo se abordan y se discuten. Derecho a la libertad. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar y recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento el derecho a la justicia. El acceso a la justicia es un derecho fundamental que se debe garantizar en una sociedad democrática, participativa e igualitaria. El derecho que tiene todas las personas a utilizar las herramientas y mecanismos legales para que se les reconozcan y protejan sus derechos. Las consecuencias de este hecho fueron profundas, ya que las víctimas y sus familiares sufrieron un trauma profundo y duradero. La masacre causó la muerte de muchas personas y aquellos que sobrevivieron fueron desplazados y tuvieron que enfrentar la pérdida de sus seres queridos, sus hogares y sus medios de subsistencia. Impactos en la sociedad. La masacre de Mapiripán también tuvo impacto significativo en la sociedad colombiana. La violencia y el terror sembrado por los grupos armados ilegales y los paramilitares debilitaron la confianza en las instituciones y en la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos. También hubieron posibles repercusiones legales y políticas. La masacre de Mapiripán también tuvo repercusiones legales políticas significativas. En 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en la masacre. La sentencia ordenó al Estado investigar y sancionar a los responsables, a reparar las víctimas y adoptar medidas para prevenir la repetición. Las principales causas fueron el conflicto armado, lo cual fueron la presencia de los grupos guerrilleros, la lucha por el control territorial, fue la disputa por el control de la región del Meta, rica en recursos naturales. La operación militar fue lanzada por el ejército colombiano para desmantelar un campamento guerrillero. Colaboración entre militares y paramilitares. La coordinación entre las fuerzas militares y sus grupos paramilitares para atacar la población civil. Falta de control y supervisión. La falta de control y supervisión por parte de las autoridades sobre las acciones de los grupos armados. Estas causas se combinaron para generar un contexto de violación y terror que desembocó en la masacre de Mapiripán. La respuesta de las instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos ante la masacre de Mapiripán fue objeto de análisis y crítica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se pronunció sobre el caso, concluyendo que el Estado colombiano era responsable por la violación de los derechos humanos de las víctimas. Medidas de prevención: 1. Monitoreo y seguimiento. 2. Presencia militar efectiva. 3. Protección a los líderes y comunidades. Y último, desarrollo de programas de prevención.
¿Cómo podemos como ciudadanos contribuir a la promoción y la defensa de los derechos humanos para evitar situaciones similares en el futuro? Como ciudadanos podemos contribuir a la promoción y defensa de los derechos humanos de varias maneras para evitar situaciones de injusticia y abuso en el futuro. Educarnos y educar a otros. Informarnos sobre nuestros derechos y los derechos de los demás. Compartir información con nuestra comunidad para fomentar la consecuencia de los derechos humanos. Apoyar programas educativos en escuelas y en espacios comunitarios. Denunciar abusos y violencias. No permanecer en silencio ante justicias. Reportar casos de discriminación, violencia o abuso a las autoridades y organizadores de derechos. Apoyar a las víctimas para que reciban justicia y protección. Tiendo políticas públicas para que protejan los derechos humanos. Escribir representantes políticos y organizaciones para exigir justicia y En conclusión, la prevención es clave en la masacre de Mapiripán. Es promover el respeto, la justicia y la memoria histórica nos ayuda a contribuir a una sociedad más justa y pacífica, lo cual la prevención es evitar la repetición de violaciones similares, fortalecer la presencia del Estado zonal y vulnerables, el respeto, reconocer la dignidad y derechos humanos de las víctimas y sus familiares, promover la tolerancia y la empatía, la justicia, investigar y sancionar a los responsables de la masacre y brindar reparación y compensación a las víctimas y sus familias. La memoria histórica, recordar y honrar a las víctimas de la masacre, documentar y preservar la historia de las masacres. Al trabajar junto de ellos aspectos podemos contribuir a una sociedad más justa, pacífica y respetuosa, y aseguraremos que la masacre de Mapiripán no se repita nunca más. Gracias por escucharnos, esperemos que esta reflexión sirva para generar conciencia y compromiso